Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy les traemos un video bastante alusivo a la época decembrina. Les estaremos hablando de las tradiciones europeas o de las cosas que se hacen aquí en Europa durante la época de Navidad hasta el día 6 de enero. Así que esperamos que este video sea interesante para ustedes y no dejen de verlo hasta el final, porque la última estoy segura que a muchas chicas que aún no se han casado les interesará. Y hablemos de la primera, que nos vamos hasta Ucrania con las telas de araña. Así como lo escuchas muy bien, se dice que en este país de Europa del Este, los árboles de Navidad en Ucrania están decorados con telas de arañas y arañas de mentira. Esta tradición tiene sus orígenes en una vieja historia popular de Navidad ucraniana. Se dice que una viuda muy pobre que vivía con sus hijos en una casa muy pequeña, un día cayó una piña en el jardín y esta comenzó a echar raíces. Los pequeños sabían que, como eran tan pobres, nunca podrían permitirse comprarse un verdadero árbol de Navidad, por lo que cuidan del árbol día y noche, hasta que ha crecido lo suficiente y justo a tiempo para la víspera de Navidad. Esa noche los niños se acuestan llorando porque no tienen nada para decorar su árbol. Las arañas que viven afuera escucharon el llanto y se ponen a trabajar día y noche. Cuando los niños se despiertan, encuentran el árbol de Navidad cubierto de brillantes telas de arañas que centellan plateado y dorado a la luz del sol. En realidad se cree que aquí surgió la idea original del oropel o el espumillón navideño. ¿Sabías que los bastones de caramelo, esos dulces tradicionales de Navidad, tienen una historia que empieza en el siglo XVII en Alemania? Fueron creados para mantener a los niños ocupados durante las misas navideñas, con la forma de un bastón simbolizando el bastón de pastor que representaba el cuidado de Jesús. Originalmente eran blancos, con el tiempo se les añadieron las clásicas rayas rojas, un símbolo de la sangre de Cristo. Esta tradición se extendió a América y hoy en día los bastones de caramelo no solo son un delicioso dulce, sino también una decoración navideña muy popular, una tradición que sigue endulzando nuestras fiestas. Y con la siguiente historia nos vamos hasta Italia y la Befana, la bruja de la Navidad. La Befana opera igual que Papá Noel, Santa Claus, San Nicolás, es decir, que viene a traer regalos a los más pequeños. La diferencia con la Befana es que ella es una bruja, la única e inigualable bruja navideña italiana. Esta vuela por las chimeneas con su escoba mágica y trae regalos para todos los bambinos que han sido buenos. Los pequeños que se portan bien reciben dulces, chucherías y los regalos que ella decida traerles y se los pone en los calcetines, mientras que los más traviesos reciben un trozo de carbón. La Befana usa su escoba para barrer el suelo de la cocina antes de irse y así deshaciéndose simbólicamente de los problemas del año anterior, ya que la Befana pasa el día 6 de enero. A mí esto de las tradiciones me encantan, ojalá nunca se pierdan. Ahora nos vamos hasta Suecia con Santa Lucía, la reina de la luz. Santa Lucía es una de las tradiciones navideñas más queridas de Suecia. Según el antiguo calendario, el 13 de diciembre es el solsticio de invierno, lo que significa que se trata del día más oscuro del año. En este día, Santa Lucía, la reina de la luz, descendería a la tierra para iluminar el día. Hoy los suecos, en su mayoría niños, hacen una procesión por sus pueblos y escuelas muy temprano en la mañana cuando todavía está oscuro. Los niños visten largas túnicas blancas, llevan velas y unos bollos de pan hechos con azúcar. Las personas que nunca han vivido en países fríos no han visto nieve. Después que nieva se empieza a derretir y se hace hielito y así suena. Para hablarles de la siguiente tradición, nos vamos hasta Cataluña, España. Nos vamos en sentido figurado. En esta ocasión se trata del tío de Nadal, que es una tradición navideña típica de Cataluña, España. El tío de Nadal, también conocido como cagatillo, es un tronco de madera con una cara sonriente pintada en un extremo. La tradición se centra en los niños, quienes lo alimentan y cuidan durante varios días antes de la Navidad. Luego, en Nochebuena o en Nochevieja, golpean el tronco con bastones y cantan canciones tradicionales para pedirle que cague regalos y dulces que están escondidos debajo de una manta. Caga tío, caga toro.
Se cree que esta tradición tiene sus raíces en rituales paganos vinculados con la fertilidad y la celebración del invierno. La fecha específica de la celebración varía, ya que a veces se golpea el tronco en Nochebuena, pero en otras ocasiones también se hace en Nochevieja o incluso en la víspera de la Navidad. Esta peculiar tradición se ha mantenido viva en Cataluña y es una parte entrañable en la celebración navideña en esta región. Y la siguiente tradición, esta que ya no pasa por mi casa, es San Nicolás. Este era un santo real y antiguo de la iglesia cristiana cuya fiesta es el 6 de diciembre. El hombre que se convirtió en San Nicolás nació a mediados del siglo IV en la actual Turquía y se sabe muy poco de él. Se dice que San Nicolás murió el 6 de diciembre del año 345. Por esta razón, dicha fecha se le conmemora luego de su fallecimiento y se convirtió en el primer santo no mártir en gozar en una especial devoción en Oriente y Occidente. La principal labor de San Nicolás al día de hoy es traer alegría a los más pequeños de la casa. La fiesta de San Nicolás se celebra diferente en algunos países. En Holanda se celebra la víspera de San Nicolás, el 5 de diciembre. Y San Nicolás, por ejemplo, en Bélgica o en Alemania se celebra el día 6 de diciembre y en algunas colonias neerlandesas. La siguiente tradición navideña es una de mis favoritas, ya que pues desgraciadamente Santa Claus ya no me visita. Esta tiene sus raíces en Alemania, pero al día de hoy podría atreverme a decir que se celebra en toda Europa. Se trata de los mercados navideños. Estos representan una arraigada tradición en la temporada festiva. Al día de hoy se celebran en numerosas ciudades de Bélgica, Austria, Hungría, Francia, Alemania, en toda Europa. Pero hay muchos de ellos que se destacan por su espectacularidad. Estos mercados ofrecen una amplia gama de productos típicos de la temporada y no falta el Glühwein, un vino caliente sazonado cuya receta tiene sus raíces en la antigua Roma. Seguramente les suena Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, qué buenas me traen. Bueno, mejor sigo con el video, ¿no? Una de las tradiciones más extendidas de la Navidad son los villancicos, las típicas canciones que se interpretan en esta época del año. Sin embargo, en sus comienzos los villancicos no tenían nada que ver con la Navidad. El origen de los villancicos no estuvo ligado a la Navidad como tal, sino que estas canciones populares trataban todo tipo de temas cuando comenzaron a popularizarse en España y Portugal durante la Edad Media y el Renacimiento. De hecho, ya el nombre en sí mismo sugiere de que trataban las canciones que entonaban los villanos, es decir, las personas de clase humilde que vivían en las villas medievales. Se trataba de composiciones vocales inspiradas en textos de temática rural y que no siempre iban acompañadas de instrumentos. Y uno de los villancicos más populares que ha sido traducido a más de 200 lenguas es Noche de Paz, y esta letra nació en la frontera entre Baviera y Austria. La tradición de comer 12 uvas en Nochevieja tiene su origen en España a finales del siglo XIV. Se dice que comenzó en la región de Alicante. Se popularizó rápidamente por todo el país y se extendió a otras culturas. La tradición consiste en comer una uva por cada campanada de reloj que marca las 12 de la noche el 31 de diciembre, representando así los 12 meses del año. Se cree que cada uva ingerida simboliza buenos deseos para el próximo año. Prosperidad, salud, amor, felicidad, entre otros. Esta costumbre se ha mantenido viva en muchos países y se ha convertido en una parte arraigada de las celebraciones del Año Nuevo en otras culturas. La tradición de las 12 uvas se ha expandido en diversas partes del mundo. Una manera festiva de dar la bienvenida al Año Nuevo. Si nos vamos a la última tradición de Europa, se trata del ritual y superstición de las solteras en República Checa. Una de las tradiciones navideñas más curiosas es el ritual de las mujeres solteras en República Checa, que viene de una antigua superstición popular y funciona así. En Nochebuena, todas las mujeres solteras dan la espalda a la puerta de la casa donde viven y lanzan un zapato por encima de su hombro derecho, sin mirar atrás. Después tienen que comprobar cómo cayó el zapato.
Si la parte delantera apunta a la puerta cuando cae, la mujer se casará el año siguiente. Pero si la parte del tacón es la que mira hacia la puerta, esto significa que tendrá otro año de soltera. Y bueno, esperamos que este video lo hayas podido disfrutar. También lo puedes disfrutar con los pequeños porque hay mucha buena información para ellos. A mí me gusta mucho la de los mercados navideños y también me gusta mucho la de San Nicolás, aunque no pase por mi casa. Existen muchas tradiciones europeas que no te las puedo mencionar en un tan solo video, pero esperamos que estas que te he mencionado el día de hoy te hayan gustado, y si vives en un país donde las tradiciones navideñas aún están muy arraigadas, también las puedes dejar en los comentarios para que todos aprendamos. Estas son solo algunas de las innumerables tradiciones navideñas que hacen que la temporada festiva en Europa sea mágica y única. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje a través de las diversas y fascinantes costumbres que enriquecen la Navidad en este hermoso continente. Nosotros nos veremos con más en un próximo video.